Este es el Huawei Watch Ultimate 2. Lo he probado haciendo deporte, lo he probado dando un paseo, lo he probado en el parque con las niñas y lo he probado incluso buceando. Este reloj es todoterreno y tiembla, de verdad que tiemblen los Ultra de Samsung, de Apple, porque de verdad este viene a comerse el mercado. El Huawei Watch Ultimate 2 es una pasada, viene a rivalizar con lo mejor de lo mejor y obviamente hablamos de un reloj muy premium. Pero antes un mensaje que va a interesar muchísimo, y es que hace un tiempo perdí un auricular de mis FreeBuds 3 Pro, unos auriculares que me flipan, que me encantan y que pues daba por perdido. Lo perdí en mitad del monte, así que no tenía opción de recuperarlo de ninguna manera, pero me he enterado de una cosa maravillosa, y es que el servicio técnico de Huawei, estos auriculares son Huawei, es diferencial porque permite reemplazar los auriculares, y es que han reforzado toda su línea de servicio atención al cliente gracias al partnership con Anovo Care, y el precio es una locura porque lo puedes conseguir incluso al 50% de descuento. Lo importante es hacerlo siempre por la vía oficial. Entras en la web oficial, miras los productos y modelos que están disponibles, así como los que tienen el 50% de descuento, y a partir de ahí compras el servicio de la reparación técnica desde la web. Y después tienes diferentes opciones. Puedes ir en persona, tanto a su servicio oficial en Madrid o en Málaga, que tienen tienda física, y puedes ir allí. Yo he estado en la de Madrid y es una maravilla. O si te encuentras en cualquier otro punto, te lo van a recoger y te lo van a entregar en la puerta de casa de forma gratuita gracias al servicio postal de Huawei. Es decir, pensar en la locura que es esto. Pierdes solo un auricular y te lo reemplazan. Eso sí, tienen que configurarlos, tienen que ir con la misma versión de software, tienen que hacer que vayan emparejados, así que por eso necesitan que lo lleves a un punto de servicio técnico oficial. No deja de ser una reparación, y además de esta manera también pasa por todos los controles oficiales de calidad. Y si están en garantía se mantiene. Además que aproveché una oferta que me salió gratis, la mano de obra gracias a los Service Days. Dejo toda la información en la descripción, así que no olvides comprobar cuáles son tus productos y si están dentro de las diferentes garantías y ofertas que tiene el servicio técnico de Huawei. Y muchas gracias a Huawei Care por patrocinar este vídeo. Y retomo con lo que nos ocupa, el reloj Huawei Watch Ultimate 2, porque este dispositivo, como digo, está pensado para la aventura. Es que tiene cosas que son una auténtica maravilla, como por ejemplo poder bucear a 150 metros. Si quieres bucear, este seguramente sea tu reloj porque te va a acompañar hasta el fin del mundo. Y también si te gusta, por ejemplo, la alta montaña, que sepas que tiene sistemas de sensores totalmente seguros, preparados para que en este caso te sirva tanto de GPS como de tracker para no perderte, para recordar tu ruta. Hay cosas que de verdad son específicamente bestiales respecto a lo que sería un reloj convencional. Como digo, que en este caso pues es que rompemos la técnica en ese aspecto, y es que tiene cosas que son espectaculares, como decía, para bucear. Es que tiene una comunicación subacuática basada en el sonar. Es que son cosas que no tiene ningún otro smartwatch en el mundo. Es que de verdad que rompe bastante los esquemas con su concepto aventurero y pro, pero me gustaría ir punto por punto repasando las cosas que me han gustado de este reloj después de, como digo, probarlo bastante. Ahora de hecho no lo tengo puesto porque lo acabo de poner a cargar y eso es otro tema que comentaré después. Y es que, como he dicho, lo he probado bastante durante las últimas semanas, así que vamos a ir punto por punto con lo que me ha parecido este reloj, empezando por el diseño. Por supuesto, diseño premium. Estamos hablando de un dispositivo de alta calidad, no vamos a tener después materiales flojitos. Estamos hablando de un reloj con metal líquido en lo que sería la caja, la construcción, y el cristal es de zafiro. Esto es una mejora considerable respecto a lo que veíamos en anteriores versiones, que aquí sí que ha trabajado bastante en esta calidad. Y también tenemos la posibilidad del color negro, que en este caso es el que yo he utilizado, que a mí me parece un poquito más sobrio, y luego tendríamos el color azul, la funda de, vamos, la correa de fluoroelastómero, este tipo de material que también encarece un poquito el producto. Así que también en materiales va a depender de cuánto nos queramos gastar, como viene siendo habitual en otras firmas. Pero por supuesto lo que es la línea base ya es suficientemente buena, suficientemente robusta, elegante, minimalista, tal vez un poquito grande. Tienes que ser relojes grandes porque este dispositivo no es para cualquier muñeca, pero en cualquier caso hablamos de una caja de titanio de 48 milímetros que es por una parte más ligero también que la versión anterior, y por otra parte también ha mejorado esa comodidad. Y además también lo que serían los botones. Tenemos botones físicos que además podemos personalizar casi por todas partes, en el lateral derecho, en el lateral izquierdo, y sobre todo destaca su corona giratoria, que el tacto es bastante cómodo porque es rugoso, entonces es como muy cómodo a la hora de deslizar por menús o a la hora de yo que sé, típico scroll que te puede dar este tipo de corona. Pues yo creo que lo hacen bastante bien. Es algo que no es exclusivo de los Ultimate 2, en este caso los Huawei GT6, GT5, GT3, ya lo he comentado en otras ocasiones. Me declaro abiertamente fan de los relojes de Huawei porque son los que acabo utilizando más a lo largo del año, al margen de algunos que específicamente me pueden gustar más en condiciones específicas. De eso hablaré en otro vídeo. En este caso, lo que es a modo generalista, para mí Huawei tiene los mejores relojes, pero además es por una condición
lección para mí fundamental. Y es que a nadie se le escapa que los servicios de Google, Huawei, pues ha sido una etapa más o menos complicada y se han centrado por completo en el I+D de sus relojes, que sus smartwatch sean perfectos. Y es que de verdad creo que son los más completos de las marcas grandes, porque además son compatibles con el resto de marcas grandes. Es decir, mientras que los Apple Watch solo son compatibles con los iPhone y los Galaxy cada vez más se cierran solamente a su ecosistema Galaxy, en el caso de Huawei, tú te puedes comprar un reloj que sea muy bueno, que sea muy premium, y lo mismo mañana te pasas a un Galaxy S26 Ultra, o lo mismo te pasas al iPhone 17 Pro Max. ¿Por qué te vas a tener que casar con una marca porque te guste un reloj? Es que a mí eso siempre me ha dado muchísima pereza y me gusta infinitamente más el, oye, yo me compro un reloj bueno, me gasto un dinero, pero no me caso con una marca. Puedo utilizar iOS, puedo utilizar Android y mi experiencia es la misma. Eso de verdad me encanta de los relojes de Huawei. Así que sí, aunando, como decía, el diseño y el enfoque que le da la firma, para mí es top mundial. Y después podemos hablar de aspectos físicos puntuales, ¿no? Como pueden ser la pantalla. Y es que la pantalla es una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas que tiene una resolución 466 x 466 y lo más importante, el brillo. El brillo yo lo veo correcto. Lo he utilizado, como he dicho antes, dando un paseo por aquí y por allá, yo qué sé, en vuelos en Múnich, en diferentes países, que llevo un mes que no he parado en ningún sitio y la verdad es que no he tenido ningún problema de brillo, de verlo mal, ni en condiciones de mucha luz, ni de poca luz, no, todo lo contrario, se ve estupendamente, los colores son excelentes y lo más importante, en cuanto a procesador, no sientes que esto vaya petado. Hay una prueba que a mí me gusta hacer siempre, que en este caso se pasa más que de sobra, que es la de poner un cronómetro, irte a otro punto de la aplicación, después a otras cosas y después volver y el cronómetro sigue en marcha. Claro, es que si un reloj de estas características no tiene una multitarea decente, pues apague y vámonos. Así que no esperaba que no lo cumpliese, simplemente quiero dejarlo claro. Muchas veces cuando hablamos de relojes inteligentes de calidad-precio, pues lo que acabamos encontrándonos es que este tipo de pruebas no las solventan porque tienen procesadores más pensados para pues, hacer una tarea y punto. En este caso se nota que no vas a tener un tirón, que va fluido, que va bien, así que eso también hay que dejarlo claro. Y otra cosa que suele ser muy importante cuando hablamos de smartwatch es la conectividad. Por una parte, que tenga un buen GPS, en este caso de doble banda. Yo ya lo he probado saliendo a correr varias veces, sabéis que soy bastante exquisito, como siempre hago la misma ruta y ya pruebo casi todos los gadgets de la misma manera, de forma exactamente igual, con los mismos puntos, las mismas, yo que sé, señales por las que paso y sé perfectamente cuando he tenido un reloj que no mide bien el GPS, cuando se le va a 20 metros, cuando se le va a 200 metros, y en este caso el GPS es maravilloso, es que lo detecta perfecto, mejor que ningún otro reloj que haya probado en los últimos años, con diferencia, porque además es casi perfecto, no es que haya salido varias veces y haya variado 10 metros, que es lo habitual, cuando incluso con los relojes buenos, una variación de 10 metros en la misma ruta es habitual, pero este es que es preciso porque todos los días te da exactamente la misma longitud y eso es genial. Y de igual forma los sensores habituales, para mí un reloj tiene que ser sin duda un buen medidor de sueño, en este caso lo es, esto lo hacen sí que sí, los relojes también más económicos, así que no me preocupa tanto, pero por ejemplo el tener un electrocardiograma, ¿no? Sí que no es algo habitual en los relojes y esto pues los premium lo hacen y este por supuesto también lo tienen, vas a poder irte a la aplicación, vas a poder revisar todos los aspectos de tu electro que te haya realizado, además de la frecuencia cardíaca, lo que es el ritmo cardíaco también te lo mide, también la saturación de oxígeno, también tiene barómetro, brújula, sensor de temperatura, también Bluetooth, por supuesto, he dicho lo de la aplicación, ahora vamos con ello, se va a conectar a tu móvil, vas a recibir llamadas, vas a tener las notificaciones si así lo deseas, si las quieres quitar pues las quitas. Yo en este caso suelo ser bastante cerrado para ello porque si cada vez que me llega un WhatsApp me vibra el móvil y también me vibra el reloj, pues al final es un rollazo, pero puede que te guste, así que sepas que eso también lo puedes tener habilitado. Yo me dejo las notificaciones solo para lo importante, ¿no? Cuando es algo del banco, un SMS, cosas que son un poquito más puntuales, pues esto ya es una forma de utilizarlo personal y que también se puede personalizar, que eso también es interesante. Así que volviendo a la parte de sistema operativo, al margen de la compatibilidad que comentaba antes, estamos hablando de Harmony OS, ya en su versión 4.0, que se siente mayor, se siente madura, se siente que de las primeras versiones que teníamos a esta ya todo va un poquito mejor, un poquito con ese feeling, una interfaz que ya me gusta más, es fluida pero es intuitiva, además la navegación por los menús se me hace bastante cómoda y es cierto que podríamos hablar de la inteligencia artificial, que parece que es obligatorio ya en cualquier producto del que hablamos en estas épocas, en estos años, pero yo sinceramente el asistente de voz Celia que incluye pues ni lo he probado, no me parece, es que ni me llama la atención, así que en ese caso poco puedo decir. He probado otros relojes con Gemini y a mí eso se me hace bastante más cómodo porque eso sí que es una interacción más habitual, tienes tu cuenta, sueles preguntar las mismas cosas, entonces ya te va conociendo tú. A mí hay cosas que me parecen interesantes, yo creo que Gemini y ChatGPT a día de hoy están en la vanguardia, todo lo que sea salirnos de estos dos, para mí a nivel de usuario, a nivel masivo, no creo que tenga tanto sentido. Yo he probado relojes que tienen
en Gemini, y a mí eso sí que se me hace bastante más práctico porque, claro, en Gemini ya tengo mi cuenta, va aprendiendo de mis dudas, de mis preguntas, de forma que es una cosa un poco más ecosistema interesante. Para mí todo lo que sean chatbots que a día de hoy se salgan de Gemini o de ChatGPT, sinceramente, o sea, existen y hay muy buenos, solo digo que se salen de lo que para mí es recomendable al gran público y más aún ponerle en un reloj como estos. Así que bueno, también comento un poco mi relación con la IA de este dispositivo, pero luego hay muchas funcionalidades, como no puede ser de otra manera, que son maravillosas, propias de Huawei, que seguramente también utilizan mucha inteligencia artificial. Hablamos de, por ejemplo, toda la suite de Huawei Health, todo lo que es poder descargarnos aplicaciones del App Gallery, que en este caso hay funciones muy chulas, como pues, lo típico, ¿no? Una calculadora o yo que sé, opciones para compatibilizarlo con Strava, con Spotify, hay muchos ajustes que, como decía antes, Harmony OS 4.0 se siente más maduro y mejor al respecto. Y como he dicho, podemos hablar de la cantidad de deportes que tiene este reloj habilitados, que son más de 100, o sea, es una auténtica barbaridad. La gracia no es tanto en los deportes que tiene, sino la calidad de cómo los mide, porque yo he probado un montón de relojes que, yo que sé, las bands de Xiaomi que cuestan 50 euros y te dicen, no, es que te va a medir no sé cuántos deportes, y es como, ya, pero luego la realidad es que tú, pues eso, te va a medir el pádel, pero te lo va a medir en base a frecuencia cardíaca, el tiempo que has estado, y te hace una estimación prácticamente como un ejercicio de cardio, o como si fuera tenis. No estamos hablando de eso, estamos hablando de mediciones precisas, de que si sales a correr, lo que es el running tiene pues métricas avanzadas, que luego si por ejemplo lo utilizas como hacía antes para bucear, es que es un auténtico cambio de juego. Es que tiene cosas que realmente están muy pensadas para hacer deporte, para que seas un auténtico aventurero, y ahí sí que le vas a sacar muchísimo partido, no solamente en la cantidad de deportes, sino en la calidad de cómo lo mide. Y además antes hablaba de la compatibilidad con iOS y con Android. Otra cosa que me gusta mucho es que todos los datos de salud se pueden sincronizar con Google Fit, y eso para mí es otro gran punto a favor, porque cuando pruebas diferentes ecosistemas te gusta que todo vaya estando siempre como lo más centralizado, estandarizado posible, porque cuando pruebas un montón de sistemas, al final lo que te acaba gustando es que todo esté lo más estandarizado posible, y para mí eso, por ejemplo, también es práctico. Y claro, hasta aquí puedo decir, bueno, pues muy bien, un reloj caro, ahora hablaremos del precio, un reloj muy premium, con buenos materiales, con buenas pantallas, con buenas calidades, eso lo habitual en este tipo de relojes. Pero ¿por qué digo que este reloj se come al de Apple y al de Samsung? Pues es básicamente porque, además de esa compatibilidad que decía antes, que es mixta, que tú puedes utilizarlo en cualquier plataforma y cambiarte y no casarte con una marca, además tienes una batería que es monstruosa. Es que no tiene nada que ver, de verdad es que vengo de un año de utilizar todos estos relojes y como los Huawei no hay nada, es que es una auténtica maravilla. La firma habla de unos 14 días de uso típico, pero si utilizas GPS, sensores activados mucho, la duración se acaba reduciendo hasta 8 días. Pues yo he estado ahí, yo he estado más en los 8-9 días, es un poco lo habitual, saliendo 3-4 días por semana a hacer deporte, a correr, o en el gimnasio, yo que sé, como lo habitual de mi día a día, unos 8-9 días sí que me da. Y algo que me encanta es que es el típico reloj que tienes un 4%, te puedes ir a dormir y al día siguiente te levantas y está al 1%, te has medido el sueño, o sea, no estás sufriendo siempre por, oye, a ver cuándo lo cargo, porque claro, es que me cuesta mucho encontrar ese momento porque si lo cargas por la noche no te mide el sueño, si lo cargas por la mañana igual tarda demasiado. Así que, por una parte, que dura mucho la batería y que se carga rápido, que también en una hora ya tienes el dispositivo cargado completamente, así que también eso está muy bien, porque yo he acabado encontrando ese momento por las mañanas, cuando me levanto, lo pongo a cargar, no todos los días, ya te digo, una vez a la semana, entre que te lavas los dientes, te tomas un café y tal, pues ya está, pierdes poquitos pasos y poquitas mediciones, pero es algo que para mí es asumible. Una hora a la semana, eso tiene sentido, pero una hora cada 2 días o una hora cada día y medio, pues eso para mí es que es abusivo, porque estamos hablando de relojes realmente caros y realmente grandes. No es que esos sean más pequeños, por decir la autonomía, o más ligeros, es que yo sé que con los relojes de Huawei perdemos opciones como el pago, como tal. Hay cosas que vas a perder, ¿no? Ese ecosistema tan bestia que tiene Apple y que tiene Samsung y que lo sistematizan mucho en sus relojes, no es en lo que juega Huawei, pero contraataca con una autonomía tan bestia que yo particularmente es lo que quiero. O sea, yo lo que quiero es un reloj que sea seguro, que me mida la frecuencia cardíaca, el sueño, el electrocardiograma, es decir, todas las cosas buenas que todos queremos tener en nuestro día a día, pero que me lleve una hora a la semana cargarlo. Es que eso sí, eso tiene mucho sentido. Así que seguramente, si tengo que decir lo que me gusta y lo que no me gusta, pues lo que no me gusta es eso, esas opciones que pierdes respecto a compatibilizarlo, pues eso, con un Google Wallet, ¿no? Que fuera comodísimo tener ya tus tarjetas y pagar con el reloj. Y hay opciones que se pierden, ¿vale? Y esa es la parte que menos me gusta del reloj, a pesar de ser tan premium respecto a otras marcas. Pero, como digo, como lo que me gusta,
que es contraatacar con autonomía, con libertad de ecosistema, me gusta tanto que yo creo que acabo estando muy a favor de este reloj, por lo que habéis ido viendo un poco cuál es la comparativa de las tres grandes, ¿no? De Apple, Samsung, Huawei, como para mí este es el que destaca respecto a las otras dos, y a partir de aquí, en cuanto al precio, pues está más o menos en la línea. Es cierto que el Apple Watch Ultra se acaba de lanzar de precio de salida por 899 euros y este se lanza exactamente en el mismo precio. Luego, por supuesto, también depende de los materiales. El color negro, por ejemplo, está en 899 euros y el color azul, que es así un poquito diferencial, pues sube a 999 euros. Ya es que te guste más. Y sin duda el Samsung se ha quedado un poquito atrás porque pensemos que salió con el Ultra de segunda generación de Apple y el Ultimate de primera generación de Huawei. Por lo tanto, falta que revisen un poco el producto. Seguramente salga un Ultra 2 de aquí a pocos meses. Yo creo que con la salida del próximo Galaxy S26 tendremos probablemente unos nuevos Galaxy Watch Ultra de segunda generación, por lo que ahora mismo, claro, lo encontramos más barato, pero también estamos hablando de un reloj que ya ha pasado un tiempo y que se ha quedado un poquito atrás. Así que no creo que se mida realmente de tú a tú con este reloj, porque como digo, faltaría una revisión de cara a pocas semanas, meses, y así es como se queda un poco la película. Esta es la competencia, estos son los precios, así que es normal que lo encontremos ya por unos 500 y algo euros, pero es como encontraríamos, por ejemplo, el Ultimate de primera generación o el Apple Watch Ultra de primera generación también. Como que es un poco como nos encontramos el panorama actualmente, la competencia, los precios, esto ya también que cada uno valore que le aporta a cada una de estas marcas. Yo he querido comentar lo que me ha gustado del Huawei Watch Ultimate 2 y sinceramente me parece una review fácil de hacer porque hablamos de un producto tan premium y tan bueno que es difícil encontrarle las lagunas respecto a la competencia. Si encima destaca en que no es más caro, en que tiene más autonomía, en que tiene más compatibilidad, es decir, si mejora lo que tiene la competencia y encima es competitivo, pues es que no hay muchas pegas que ponerle. Ya lo que he comentado antes, un poco el tamaño, un poco las opciones que pierdes, pero eso también, como yo no las utilizo ni las necesito, pues tampoco las he hecho a faltar. Entonces también por eso para mí es más fácil de verlo desde ese punto de vista, pero hay que decirlo todo y espero que os haya gustado. Como siempre, like, valorar el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.